Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro curso de circuitos eléctricos en corriente directa, ¿no? Espero la primera parte, que es el marco teórico, les haya servido, ¿no es cierto? Como les digo, déjenme sus comentarios en cada uno de los videos, los ejercicios que resolví, que comprende toda esa parte teórica, perdón, espero también les haya servido para que puedan entender los ejercicios que les planteen sus docentes en los distintos cursos, ¿no? Muy bien, esa parte teórica nos va a servir ahora para abordar ya, vamos a ir entrando de a poco en lo que son solución de circuitos, ¿no? Vamos a empezar con circuitos con resistencias en serie en paralelo, para después caer en lo que es análisis de circuito eléctrico, ¿no es cierto? Las técnicas de análisis de circuito eléctrico basados en las leyes de Kirchhoff y por supuesto los teoremas, que con eso estaríamos finalizando. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de un circuito? Los elementos de un circuito que nosotros vamos a trabajar en este curso van a ser, por supuesto, las fuentes de energía eléctrica. ¿Qué es lo que es una fuente de energía eléctrica? Bueno, una fuente de energía eléctrica, ¿no es cierto?, es un dispositivo capaz de convertir la energía no eléctrica en energía eléctrica. Por ejemplo, un generador eléctrico. Un generador eléctrico, ¿no es cierto?, a partir de la energía mecánica, puede generar energía eléctrica, ¿no es cierto?, basado en el principio de inducción magnética, por ejemplo, ¿no? Una batería, el símbolo más común que se utiliza para resolución de circuitos, incluso una pila para armar circuitos, ¿no? Que este es el símbolo que a veces está en los libros, sobre todo los libros de física, que abarca toda la parte de electricidad, ¿no? Entonces, esta batería, ¿no es cierto?, es capaz de generar una diferencia potencial acá entre estos dos puntos y de suministrar una corriente al circuito cuando la carga eléctrica se mueve, ¿no es cierto? Esta FEM, debemos recordar que significa fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Entonces, una batería, durante su descarga, convierte la energía química en energía eléctrica, ¿no es cierto? Recuerden que una batería es una solución química internamente capaz de mover la carga eléctrica. Entonces, a partir de energía química, yo puedo generar energía eléctrica en su proceso de descarga. Recordemos que la batería se descarga, ¿ya? Y luego, si ustedes la quieren volver a cargar, cuando uno tiene esos cargadores, ¿no es cierto?, cuando uno no quiere estar comprando batería y se compra esas baterías recargables, ¿no es cierto? Entonces, la batería, ¿no es cierto?, mientras que la batería ahora se va a cargar, la energía eléctrica se convierte en energía química para después poderla utilizar, ¿no? Que eso es básicamente lo que hacemos con los celulares. El celular, pasamos todo el día con él y lo usamos, y a cierta hora del día ya su batería está bastante descargada. ¿Por qué? Porque toda su energía química ya fue utilizada para convertirse en energía eléctrica y que el celular opere. Entonces hacemos el proceso inverso cuando lo ponemos a cargar. Son fuentes de energía, ¿ya? Muy bien, eso a manera de introducción. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a utilizar o vamos a trabajar básicamente con fuentes de voltaje y fuentes de corriente independientes, ¿no? Porque también vamos a ver que podemos tener fuentes dependientes. Ya, pero vamos de a poco. Entonces también vamos a tener resistencias, inductores y capacitores. Estos son los elementos más básicos de un circuito. Como nosotros estamos en lo que es corriente continua, nosotros vamos a trabajar con fuentes de voltaje, fuentes de corriente y con resistencia. Para un curso de corriente alterna ya se trabaja con resistencias, con inductores y con capacitores, ¿no es cierto? Muy bien, entonces debemos tener presente que las fuentes de energía, ¿no es cierto?, las fuentes de energía pueden ser ideales y por supuesto una fuente real. Se le dice que es fuente ideal, ¿no?, para tener un modelo de fuente que suministra un voltaje, un circuito en su totalidad, o una corriente. Muy bien, vamos primero con lo que es una fuente de voltaje ideal, ¿no? Vamos a escribir acá, fuente de voltaje ideal, ¿no? Ideal, como su nombre lo dice, va a ser un modelo que vamos a utilizar para resolver circuitos. Pero realmente cuando uno arma un circuito, vemos que las fuentes no son ideales como uno las trabaja. Hay una pequeña pérdida, ¿no? Ya le voy a explicar qué quiere decir eso. Aunque hoy con la tecnología realmente las pérdidas en las fuentes de energía, las que se utilizan más que todo para laboratorio, fuentes de voltaje, la pérdida es muy, pero muy pequeña, ¿no? Entonces, una fuente de voltaje ideal no es más que un dispositivo que suministra un voltaje, que mantiene un voltaje
entre estos dos puntos A y B, ¿ya? Es decir, un voltaje V cualquiera. Si yo mido con un voltímetro acá, yo siempre voy a tener un voltaje que va a ser el que tenga marcada esta fuente. Por ejemplo, 12 voltios, voy a medir acá 12 voltios. Es decir, va a suministrar esos 12 voltios completos al circuito que esté conectado acá, por supuesto. ¿Ya? Independiente de la corriente que venga por acá. La corriente va a depender de lo que yo conecte acá. Pero ella va a mantener acá 12 voltios. Se le dice que es ideal porque ella, esto es una cajita, ¿no? Eso está todo en una cajita. Ella es capaz de suministrar los 12 voltios íntegro que vienen para, ¿no es cierto?, para trabajar entre estos dos puntos. Por eso se le dice ideal. En la vida real, por lo general, no ocurre eso. Por lo general, si esta dice 12 voltios, por ejemplo, viene para trabajar a 12 voltios, aquí van a suministrar siempre un poquito menos, porque se dice que hay una pérdida interna, ¿no? Algo de lo que se suministra acá se quedó internamente. Esa pérdida tiene que ser lo más pequeña posible, porque si de estos 12 voltios aquí aparecen 8 voltios, estoy perdiendo 4. Esa fuente puede estar fallando, puede estar dañada, qué sé yo. Entonces, por eso se le dice ideal, ¿no? Si esta fuente dice viene marcada para 20 voltios, por ejemplo, aquí van a tener siempre 20 voltios. De igual manera, ¿no? De igual manera podemos tener una fuente de corriente ideal, por supuesto, ¿no? Una fuente de corriente ideal. Como su nombre dice, ¿no? Esto es ideal, esto, físicamente hablando, esto no, cuando uno va a comprar, tú dices una fuente de voltaje ideal, no te la van a vender. Aunque como les digo, las fuentes de voltaje que hoy en día son digitales, que se utilizan en el laboratorio para laboratorios desde redes eléctricas, circuitos, su pérdida es muy, pero muy, muy pequeña, ¿no? Muy bien. Entonces, una fuente de corriente, ¿cómo la vamos a simbolizar? Bueno, con un mismo círculo, pero con una flechita que va a indicar el sentido de la corriente, ¿no? Entonces, esta fuente ideal va a suministrar una corriente I que se va a mantener constante de aquí hasta lo que mande para todo el circuito, independientemente del voltaje que aparezca. Aquí va a aparecer un voltaje que va a depender de lo que yo conecte acá, ¿cierto? Entonces se le dice que son fuentes de energía ideal, ¿ya? De manera de información, las fuentes de corriente no existen. Ustedes cuando van a comprar una fuente, para algún experimento o ya sea para un curso de laboratorio, para equipar un laboratorio, se compran son fuentes de voltaje. Lo que pasa es que las fuentes de voltaje tienen, si son digitales, ¿no? Tienen unas pantallitas donde te marca el voltaje que está suministrando y al ladito te marca la corriente que está suministrando. Entonces, eso sería lo que sería, eso podría ser eso es la fuente de corriente, ¿no? Era lo que le querías decir, ¿ya? Pero físicamente hablando, una fuente de corriente no existe en lo que es en las tiendas de electrónica, ¿no? Lo que uno compra es una fuente de voltaje. Ideal, por supuesto, no. Siempre hay una pérdida. Por ejemplo, una fuente real que uno compre para equipar un laboratorio, si aquí te marca 20, si te dice de 20 voltios, ¿no? Entonces aquí cuando tú mides, puede que te mide 19.8, 19.7, 19.6, entonces claro, la pérdida es muy mínima, ¿no? De los 20 estás sacando acá 19.7 voltios, por ejemplo. Tiene una pérdida bastante pequeña. Eso que te falta, si es de 19.7 te están faltando 0.3, eso que te falta se está quedando internamente, ¿no? Que es lo que llaman la pérdida interna, ¿ya? Muy bien, estos son fuentes de voltaje y fuente de corriente, ¿no? Una fuente de voltaje que suministra un voltaje V y una fuente de corriente que suministra una corriente I en amperes, ¿no? Cuando son reales, se puede hacer en los circuitos, ¿no? Se puede trabajar con modelos ya más real, ¿no? Se acostumbra a hacer lo siguiente, ¿no? Si es una fuente de voltaje, se simboliza de la siguiente manera, ya hablando de un modelo más real, ¿no? El voltaje V acá, y en serie, ¿no es cierto?, una resistencia interna que es la resistencia, la pérdida, lo que se queda acá, ¿no? Esto es un valor B, y aquí viene A y B, los puntos A y B. Entonces, claro, ¿qué voltaje va a haber acá? El voltaje que va a haber acá, ¿no es cierto?, va a ser este menos este, como vamos a ver
en lo que son cuando veamos las leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente: si esta fuente te marca para 20 voltios y aquí te mide 19.8, te están faltando 0.2. ¿Dónde se quedan esos 0.2? En la pérdida interna. Esto ya es un modelo más real, ¿no? Esto es un modelo más real. ¿Ya? Representa lo que uno compra, básicamente, ¿no? Que, como les digo, esto se ha ido mejorando muchísimo a medida que va avanzando la tecnología. Las pérdidas de una fuente, por ejemplo, las de laboratorio, ¿no? Las que yo he visto, las que yo uso en los laboratorios de circuitos, red eléctrica, una pérdida muy, pero muy pequeña, ¿no? Si es de corriente, ¿no es cierto? Si es una fuente de corriente y cualquiera, su pérdida se conecta así, en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene una corriente, y cuando la corriente viene acá, lo que suministra, lo que te marca para mandar, algo se va a ir por acá, digamos la I, esta es la resistencia interna, la I de pérdida, ¿no es cierto? Y por acá sale lo que va a suministrar al circuito. ¿Ya? Entonces, por aquí, si por ejemplo vienen, qué sé yo, 2 amperes, ¿ya? Si la fuente dice que te manda 2 amperes y aquí salen 1.7 amperes, bueno, ese es lo que te está faltando, se está viniendo por acá. Eso es lo que llaman la pérdida, ¿no? Estos son modelos representativos más reales, ¿no? Más acordes. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de cómo esté planteado el circuito, básicamente. Si ustedes ven algo así, es porque esto que está acá te está marcando la pérdida. Este valor por lo general tiene que ser pequeño. Este valor por lo general, si es una fuente de voltaje, su pérdida, esta resistencia, tiene que ser un valor bastante pequeño. Caso contrario, acá en la fuente de corriente, para que para acá se haya una corriente bastante despreciable con respecto a la que sale, ¿no es cierto? Este valor de resistencia tiene que ser muy alto. Recuerden que por ley de Ohm, I es igual a B partido R. A mayor resistencia, menor es la corriente. Mayor resistencia, menor es la corriente. A menor resistencia, mayor es la corriente. Por lo tanto, este valor tiene que ser lo suficientemente grande para que por la pérdida se vaya lo menos posible. Para que si por aquí vienen 2 amperes, por aquí y por aquí sale, qué sé yo, 1.8, bueno, el resto está saliendo por acá. Y para eso esta resistencia tiene que ser bastante elevada. A diferencia de acá, que aquí tiene que ser al revés. Esta resistencia tiene que ser lo bastante pequeña, ¿ya? Para que por acá salga la mayor cantidad de voltaje lo que está suministrando. Entonces aquí tenemos modelos ideales, aquí tenemos lo que es un modelo más real, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que es en cuanto a las fuentes de voltaje y de corriente independientes. Sea este valor, sea este modelo, sea este, o sea este, son modelos de fuentes independientes. ¿Qué quiere decir eso? Independientes quiere decir que esta fuente de voltaje, o si es este el modelo, va a suministrar un voltaje independientemente de lo que esté aquí conectado. Así que tienes un conjunto de resistencia, serie, paralelo, como sea, y esta fuente va a suministrar 20 voltios, independientemente de la conexión que hay acá, esta fuente va a suministrar 20 voltios siempre. Tú cambias los valores de la resistencia acá, o cambias la configuración del circuito, esta fuente te va a seguir suministrando 20 voltios. Cambia la corriente, por supuesto, la corriente que viene por acá va a depender de cómo esté configurado el circuito acá y de los valores de la resistencia. Pero esta fuente siempre va a suministrar 20 voltios. Es independiente de la conexión que hay acá y de los valores de la resistencia, ¿no? Ella no depende de lo que haya conectado acá para suministrar su energía. De igual manera, una fuente de corriente independiente. Tú puedes conectar acá resistencias en serie, en paralelo, qué sé yo, y esta fuente te dice que va a suministrar 2 amperes, ella siempre va a suministrar esos mismos 2 amperes independiente de lo que esté aquí conectado. El voltaje que aparece aquí puede variar, y eso va a variar dependiendo de los valores que tenga acá, como conecte, ¿no es cierto? Pero ella siempre va a venir para suministrar, perdón, sus 2 amperes. Por eso son fuentes independientes. ¿Ya? Ellas no dependen de lo que esté conectado acá o acá para suministrar el valor a la cual ellas vienen marcadas. Eso por un lado. Pero también, ¿no es cierto?, podemos tener fuentes dependientes. Eso es otra cosa, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Y esto, bueno, esto a manera de información también espero les sea útil a aquellos cursos donde sus profesores les hagan trabajar con fuentes dependientes, ¿no? Eso va a depender del descriptor de cada curso y del profesor también a veces, ¿no? No en todos los cursos de
de redes eléctricas o de circuitos trabajan con fuentes dependientes. Va a depender, como les digo, del curso, de la universidad, ¿no es cierto?, de la carrera, quizás en ingeniería eléctrica, por lo general en los cursos de ingeniería eléctrica, en un curso, en una carrera de ingeniería civil eléctrica, ahí sí se abordan circuitos con fuentes dependientes. Por lo general en un curso de técnico no, va a depender, ¿no? Pero de igual manera se los voy a dejar acá para que lo tengan, ¿no? Para que sepan lo que son las fuentes dependientes, ¿no? Y incluso cuando estemos trabajando con las leyes de Kirchhoff, es decir, con las técnicas de análisis de circuito, voy a plantear algunas situaciones con fuentes dependientes para que vean cómo se abordan, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, su nombre lo dice, ¿no? ¿Por qué se le llaman fuentes dependientes? Bueno, fuentes dependientes porque ellas dependen de una variable del circuito. También se le llaman, se los voy a colocar acá, por si lo ven en algún libro, va a depender del libro, fuentes controladas, ¿no? Esa fuente puede ser de voltaje o de corriente, es controlada por alguna variable que está en un punto del circuito, ¿no? O depende de alguna variable que está en un punto del circuito. Por eso se les llaman fuentes dependientes, fuentes controladas, ¿no? Vuelvo y repito, esa fuente va a suministrar energía cuando esa variable que la controla aparezca en el circuito. Obviamente, en un circuito, entonces, para tener una fuente dependiente, tengo que tener una fuente independiente que suministre energía al circuito. Entonces, las fuentes dependientes o controladas dependen o son controladas de una variable que está en un punto de un circuito. Esa variable puede ser voltaje o corriente. Para diferenciarlas del modelo de una fuente independiente, vamos a utilizar esta simbología. Una fuente independiente de voltaje y de corriente, vamos a utilizar un rombo, ¿no? Entonces se dice que son fuentes dependientes de voltaje o de corriente según sea el circuito, ¿no? Pueden haber dos juntas. Va a depender de cómo esté el circuito, ¿ya? Entonces, esta fuente puede tener un valor, por ejemplo, mu v0, y esta fuente dependiente de corriente puede tener un valor, qué sé yo, alfa vx, ¿no? Entonces, esta es una fuente dependiente de voltaje que depende de un voltaje V0 que está en un punto del circuito. Esta fuente va a suministrar energía cuando este voltaje V0 aparezca en esa parte del circuito, ¿no? Y este mu es una constante cualquiera. Este valor puede ser 2, 3, 1, qué sé yo, 4. Entonces, si esto es, por ejemplo, si mu vale 3, qué sé yo, entonces esto sería 3V0. Entonces, este valor, que es el valor que controla esta fuente, cuando aparezca en el circuito, multiplico 3 por V0 y ahí está suministrando energía. Esto es una fuente dependiente de voltaje. Puede ser 4, eso va a depender del circuito, ¿ya? Eso va a depender de cómo esté configurado el circuito, ¿cierto? Muy bien. De igual manera acá, esta es una fuente de corriente que depende de una variable Vx que está en algún punto del circuito, ¿cierto? Cuando esta variable Vx aparece, ¿no es cierto?, en el circuito, ella va a suministrar corriente y va a suministrar alfa veces el valor de esa variable. Entonces, en este caso, esta fuente dependiente de corriente está siendo controlada por un voltaje. Y en este caso, esta fuente dependiente de voltaje está siendo controlada por un voltaje. Pero también puedo tener lo siguiente, miren, vamos a borrar acá, me voy a permitir borrar acá, ¿no es cierto? Yo puedo tener lo siguiente, yo puedo tener que estas fuentes dependientes pueden ser controladas por corriente, ¿no es cierto? Yo puedo tener por acá, por ejemplo, una fuente dependiente de voltaje que sea Rho, qué sé yo, I0, ¿cierto? Entonces, Rho, al igual que la explicación anterior, es una constante cualquiera, ¿no? Y esta fuente de voltaje va a depender de una corriente I0 que está en algún punto del circuito. Cuando esta corriente I0 aparece, esta fuente suministra energía y va a suministrar Rho veces ese valor. De igual manera acá yo puedo tener, qué sé yo, beta y A. Esta fuente dependiente de corriente depende de esta corriente IA que está en un punto de un circuito. Beta, de igual manera, es una constante. Entonces, cuando aparece la corriente IA en ese punto del circuito, ella suministra energía, en este caso corriente.
¿Cuánto va a suministrar? Beta veces el valor de corriente que está en ese punto del circuito. Por eso se le dice, a manera de resumen, que son fuentes dependientes o controladas. A manera de información, este es como que básicamente el principio más básico de lo que es un sistema de control, ¿no? Que ustedes, los que estudian ingeniería o los que estudian técnico, quizás tengan algunos cursos de lo que son sistemas de control, ¿no? Lo que es controlar una variable, un parámetro de un circuito para que te haga determinada función, ¿no? Este más o menos es el principio, ¿no? Ustedes van a tener una idea, por ejemplo, de lo que son un mecanismo de control de alguna variable, ¿no? Entonces tenemos fuentes dependientes y fuentes independientes, ¿no? Entonces, los circuitos, dependiendo de cómo esté configurado, yo los puedo abordar por distintos métodos, ¿ya? Distintos, lo que son los métodos de solución de análisis de circuitos. Eso es lo que vamos a ir revisando a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Espero que les haya servido esta clase. Con estos elementos vamos a trabajar nosotros y con resistencia, por supuesto. Esta parte no, porque esto ya para un curso de corriente alterna, que también me gustaría hacer que más adelante, ¿no? Ojalá la receptividad sea buena con esta primera parte de corriente continua. Pero les haya gustado, ¿no es cierto?, esta clase, les sirva para la resolución de circuito, ¿ya? En un próximo video voy a tener algunas herramientas, les voy a plantear unas herramientas que van a ser útiles para la resolución de circuitos, y vamos a empezar después con circuitos serie, paralelo, y posteriormente con, como les dije, con técnicas de análisis de circuitos, ¿ya? Espero compartan, me dejen sus comentarios, cualquier cosa, y nos veremos en otra oportunidad. Que estén bien.